Cuando conocí a los padres de mi prometida por primera vez, su mamá sonrió y dijo, «¿No es tu novio Alejandro el que vino anoche?». La sonrisa de su padre se desvaneció. Lentamente, bajó su vaso. Cuando Camila me dijo que sus padres finalmente querían conocerme, pensé que era una buena señal. Llevábamos juntos casi 2 años y hasta entonces, su familia había sido este muro invisible que nunca me dejó escalar. Cada vez que los mencionaba, ella decía cosas como, «son complicados», o «simplemente tienen altas expectativas». Así que cuando sugirió cenar en su casa, lo tomé como un progreso, una prueba de que nos dirigíamos hacia algo serio. El día de la cena, Camila estaba diferente. No era la persona calmada y centrada de siempre. Se cambió de atuendo 3 veces, no paraba de mirar su teléfono. Cuando le dije que se veía perfecta, sonrió, pero no a mí. Fue una de esas sonrisas que la gente pone cuando intenta convencerse a sí misma de algo. Condujimos a través de la ciudad hasta la casa de los Garza, una gran casa de estilo colonial en la parte tranquila de Lomas de Chapultepec, el tipo de lugar donde los setos están cortados en rectángulos perfectos y cada ventana brilla con calidez, como una postal. Había visto casas así antes, pero al subir esos escalones con su mano temblando en la mía, sentí que estaba entrando en algún tipo de prueba. Dentro, el aire olía ligeramente a vino tinto y roble pulido. Su padre, Roberto, era alto, severo, el tipo de hombre que mide a las personas por su apretón de manos. Su madre, Linda, era más suave, aunque había una agudeza en sus ojos que te hacía sentir como si te estuvieran examinando en busca de defectos. Me saludó calurosamente, besó a Camila en la mejilla y dijo algo sobre lo encantador que era finalmente ponerle cara al nombre. Pensé que las cosas iban bien. La primera media hora transcurrió como se esperaba, charla trivial sobre el trabajo, yo siendo ingeniero de software, ella gerente de una galería de arte, las risas educadas de costumbre y un brindis por los nuevos comienzos. Pero noté algo. Cada vez que su teléfono vibraba, la mano de Camila se crispaba. Lo deslizaba debajo de la mesa, miraba la pantalla y forzaba una sonrisa de nuevo. No era grosero, pero era nervioso, como si tuviera miedo de perderse algo. Cuando sirvieron la cena, todo parecía estar bien. Su mamá hablaba de su último viaje al Valle de Guadalupe. Su papá explicaba algún acuerdo de inversión del que estaba orgulloso. Y yo hacía mi mejor esfuerzo por parecer un hombre digno de su hija. Entonces Linda se giró hacia Camila, tenedor en mano, y dijo algo que congeló el aire en mis pulmones. Entonces, Alejandro se unirá a nosotros también, querida. El sonido de su nombre seguido del de él golpeó como un cristal rompiéndose sobre baldosas. El tenedor de Camila tintineó contra su plato. Sus ojos se desviaron hacia su madre, luego hacia mí, luego hacia su padre. Por un segundo, nadie habló. La sonrisa de Roberto vaciló ligeramente, y lentamente dejó su copa de vino. Camila rió débilmente, el tipo de risa que es demasiado ligera, demasiado falsa para engañar a nadie. «Mamá, ¿de qué estás hablando?», dijo, pero su voz temblaba. Linda parpadeó, luciendo genuinamente confundida. «Bueno, Alejandro, el hombre que vino anoche. Supuse que era tu novio. Te besó de despedida en la puerta. Dije algo malo». Sus palabras cayeron como un mazo. El comedor quedó en completo silencio. No me moví. Ni siquiera respiré. Los ojos de Roberto se entrecerraron. «Anoche», repitió en voz baja, y pude oír la sangre corriendo en mis oídos. El rostro de Camila se puso pálido. Abrió la boca, pero al principio no salió ningún sonido. Luego, finalmente, «solo es un compañero de trabajo, papá. Dejó un contrato de un cliente». «¿Eso es todo?». Linda frunció el ceño. «¿Un compañero de trabajo?». Bueno, parecía muy familiar. Camila dirigió su mirada hacia su madre, demasiado bruscamente para que fuera casual. «Mamá, por favor». Eso fue todo lo que dijo. Pero el tono, el pánico debajo de él, era imposible de ignorar. Su padre miró de ella a mí, y lo vi en sus ojos, duda, decepción, ese cálculo silencioso de un hombre que se da cuenta de que podrían haberle mentido en su propia casa. No dijo nada más, solo tomó su copa de nuevo y bebió como si intentara tragarse la tensión. Sonreí educadamente, fingiendo estar bien. Pero algo dentro de mí ya había comenzado a desmoronarse.
La madre de mi prometida acababa de confundir a otro hombre conmigo, y no por una foto, sino porque había visto cómo besaba a su hija. Esperé a que Camila lo aclarara, a que dijera que había habido algún malentendido, tal vez un vecino, alguna extraña confusión, pero no lo hizo. Cambió de tema, intentó hacer una broma y cuando su madre no respondió, se disculpó para ir al baño. El silencio que dejó atrás era denso. Roberto no me miró. Linda parecía apenada pero confundida. Forcé una sonrisa y dije algo sobre cómo Camila probablemente había mencionado a un cliente con ese nombre antes, solo para disipar la tensión. Ambos asintieron, pero nadie lo creyó. Camila regresó unos minutos después, con los ojos rojos como si hubiera llorado o quizás solo se los hubiera frotado demasiado fuerte. El resto de la cena avanzó a duras penas, silenciosa e incómoda. Nadie se atrevió a mencionar a Alejandro de nuevo. Cada tintineo de los cubiertos se sentía demasiado fuerte. Cada segundo se alargaba. Para el postre, ya no saboreaba nada. Solo la observaba a ella. Cada parpadeo, cada tic, cada momento que evitaba mi mirada. Cuando finalmente nos fuimos, sus padres fueron educados pero distantes. Roberto no me estrechó la mano. Simplemente dijo, «Buenas noches, Daniel», en un tono que no transmitía calidez. Linda forzó una sonrisa, pero sus ojos decían algo completamente diferente, algo parecido a la lástima. En el coche, Camila no habló, no durante los primeros 10 minutos. El único sonido era el suave zumbido de los neumáticos en la carretera. Luego, como si fuera una señal, su teléfono vibró de nuevo. Esta vez no lo miró. Lo apagó por completo, lo guardó en su bolso y dijo suavemente, «Mi mamá siempre dice lo incorrecto». No respondí, no por enojo, solo por cálculo. Porque la imagen del rostro de Linda cuando mencionó ese beso había sido demasiado genuina para ser un error. Las madres no inventan historias así. No en una cena, no al conocer al hombre que se supone que se casará con su hija. Llegamos a mi condominio. Se inclinó para darme un beso de buenas noches, pero algo en mí vaciló. La dejé, pero no había sentimiento detrás. Debió de notarlo porque susurró, «¿Me crees, verdad?» No dije nada, solo asentí una vez. Luego la vi alejarse hacia su coche, su silueta iluminada por la farola, pequeña y nerviosa. Me di la vuelta para subir, pero al pasar por el hueco de la escalera, oí algo débil. Su voz. Estaba al teléfono, de pie junto a su coche. El tono era bajo, urgente, nada parecido al que acababa de usar conmigo. Él sabe, susurró, y luego una pausa. No, no le dije nada. Solo deja de llamar por ahora. Me quedé helado en las escaleras, con la mano en la barandilla. La llamada terminó. Se subió a su coche y se fue, sus luces traseras desapareciendo en la oscuridad. Esa noche, me quedé despierto mirando al techo. La voz de su madre se repetía en mi cabeza una y otra vez como un disco rayado, «No es tu novio Alejandro el que vino anoche», y el susurro de Camila afuera, «Él sabe». Aún no tenía respuestas, pero tenía algo mejor, la duda. Y una vez que esa semilla fue plantada, comenzó a echar raíces más rápido de lo que podía detenerla. La mañana después de esa cena, Camila me envió un mensaje de texto como si nada hubiera pasado. «Me lo pasé muy bien anoche», escribió, añadiendo un emoticono sonriente que se sentía mecánico. No llamó, no intentó explicar, no mencionó la pregunta de su madre ni la forma en que la expresión de su padre había cambiado de calidez a un silencioso disgusto. Era como si hubiera reescrito toda la velada en su cabeza y esperara que yo siguiera el juego. Respondí casualmente, diciendo que la cena había estado bien. Pero por dentro, todavía oía su susurro desde el aparcamiento. Él sabe. Durante la semana siguiente, el comportamiento de Camila solo confirmó lo que mi instinto ya sospechaba. Empezó a quedarse hasta tarde en la galería con más frecuencia, alegando que estaban preparando una exposición importante. Su teléfono se convirtió en una extremidad extra, nunca lo dejaba sobre una mesa, siempre boca abajo, siempre en silencio. Cuando entraba en la habitación, lo bloqueaba automáticamente, como un acto reflejo. No quería convertirme en el tipo de persona que espía el teléfono de su pareja, pero algo en la quietud que la rodeaba se sentía artificial, como si estuviera actuando con calma en lugar de vivirla. Así que, en lugar de enfrentarla, observé.
Presté atención. Un jueves por la noche, llamó para decir que volvería tarde a casa otra vez. La exposición va con retraso, dijo. Le dije que se tomara su tiempo, pero en lugar de ir a casa, conduje hacia el centro, hacia la galería. Aparqué al otro lado de la calle, lo suficientemente lejos para no ser visto. Pasaban de las 9. Las luces del interior estaban apagadas y el letrero de «cerrado» colgaba en la ventana, pero su coche seguía allí. Sedán plateado, la misma abolladura en el parachoques trasero. Al principio, pensé que tal vez estaba dentro haciendo papeleo. Entonces oí risas provenientes del callejón detrás del edificio. Salí de mi coche y seguí el sonido. Allí, cerca del contenedor de basura y la puerta de carga, estaba Camila. Estaba apoyada contra la pared, con la cabeza echada hacia atrás, sonriendo de una manera que no le había visto en semanas. A su lado había un hombre, alto, de unos 30 y tantos años, traje elegante, reloj caro, el tipo de hombre que no debería estar cerca de un cubo de basura por la noche. Llevaba la chaqueta sobre el hombro y sostenía un cigarrillo. Cuando se lo pasó, ella lo tomó como si lo hubiera hecho antes, como si fuera parte de su rutina. Se rió de nuevo por algo que él dijo, haciendo que le empujara el hombro juguetonamente. Luego hizo algo pequeño pero inconfundible. Le quitó una pelusa del cuello, sus dedos deteniéndose más de lo debido. No me quedé el tiempo suficiente para ver más. Me di la vuelta y me fui antes de que pudieran verme. El camino a casa se sintió irreal. No estaba enojado, todavía no, solo vacío, porque verlo confirmaba todo lo que había estado tratando de negar desde la confesión accidental de su madre. Al día siguiente, Camila estaba alegre de nuevo, casi demasiado. Trajo café a mi oficina y me dijo lo orgullosa que estaba de mí por trabajar tan duro últimamente. Habló de la próxima gala benéfica de la galería y de cómo quería que estuviera allí a su lado. Su tono era normal, pero podía sentir la tensión debajo. La presión de mantener una mentira intacta. No dije ni una palabra. Solo asentí, sonreí y acepté ir. Esa tarde, recibí una llamada inesperada de Roberto, su padre. Su voz era baja, seria, y diferente a la cortesía formal que había mostrado antes. Dijo que quería hablar en privado. Extraoficialmente. Nos reunimos a la mañana siguiente en una pequeña cafetería en la Avenida de los Pinos. Él ya estaba allí cuando llegué, tomando un café solo y con aspecto de no haber dormido mucho. No perdió el tiempo con trivialidades. Dijo que quería disculparse por cómo terminó la cena. Se había sentido avergonzado por la forma en que Linda había mencionado ese nombre, Alejandro, y admitió que le había estado carcomiendo desde entonces. Luego se inclinó ligeramente y dijo algo que cambió el rumbo de todo. Alejandro no es nuevo, dijo. Oí a la hermana de Camila mencionarlo el año pasado. Dijo que estaba ayudando a Camila económicamente después de que se mudó a su nuevo apartamento. En ese momento, pensé que se refería a que era un cliente o un inversor, pero después de esa cena, ya no estoy tan seguro. Le pregunté a qué se refería con ayuda. Roberto dudó, luego dijo, lo suficiente como para molestar a su madre. No dio más detalles. No era necesario. Salí de esa cafetería con las manos temblando. Ayuda económica. Un hombre que su familia conocía. Un beso presenciado por su madre. Todo empezaba a encajar demasiado bien. Y lo que lo empeoraba era la cronología. Si su hermana lo mencionó el año pasado, esto no era un error reciente. Era un patrón continuo. Esa noche, no podía dejar de pensar en cómo se veía en ese callejón, despreocupada y radiante, como si hubiera salido de un papel que odiaba interpretar. Quizás yo era la actuación. Quizás yo era la cara respetable que necesitaba mientras vivía una segunda vida detrás de las puertas de la galería. En lugar de enfrentarla, decidí seguirle el juego, fingir que todo era normal. Si ella quería actuar, yo le daría un público. Durante los días siguientes, actué como el prometido perfecto, flores entregadas en su oficina, cumplidos durante la cena, conversaciones amables sobre nuestro futuro. Cada palabra que decía la hacía relajarse un poco más, bajar la guardia lo suficiente. Quería que creyera que había enterrado mis dudas. Mencionó a Alejandro una vez, casualmente, mientras describía a un donante importante que vendría a la gala.
Dijo que su empresa patrocinaba la mitad del evento. Cuando dijo su nombre, ni siquiera se inmutó. Era como si me estuviera poniendo a prueba para ver si reaccionaba. No lo hice. Solo le pregunté qué tipo de negocio dirigía. Dijo, logística, importación-exportación, nada específico. Supe entonces que estaba probando cuanto sabía yo. Al día siguiente, confirmé su mentira. Una búsqueda rápida mostró que la empresa de Alejandro se especializaba en adquisiciones de lujo, piezas de arte, colecciones raras y transacciones en el extranjero. El mismo campo del que dependía su galería, y el apellido del propietario coincidía con el impreso en uno de los recibos de donación en el cajón de nuestra cocina. Esa noche, no pude dormir. No por celos, sino por la comprensión de que no solo me estaba engañando emocionalmente. Estaba atada financieramente a este hombre. Y lo que sea que él le estuviera dando, ella era lo suficientemente inteligente como para disfrazarlo con términos comerciales. Unas noches antes de la gala, volví a pasar por su apartamento. Esta vez, no me escondí. Aparqué justo enfrente de su edificio y esperé. Alrededor de las 10, un coche negro se detuvo. Alejandro salió, miró a su alrededor y luego caminó hacia la puerta de ella con la naturalidad de alguien que lo había hecho muchas veces. Llamó una vez. Ella abrió la puerta en bata, y no parecía sorprendida. Me fui antes de que me vieran. No porque no pudiera enfrentarlo, sino porque quería que la confrontación ocurriera en mis términos. En un lugar donde no pudiera darle la vuelta. En un lugar donde toda su imagen se haría añicos de un solo golpe. Cuando llegué a casa, saqué mi equipo de cámara. No planeaba espiar ni chantajear. Solo tenía una idea. La gala de la que tanto presumía sería su escenario, y yo llevaría la verdad al centro de atención. Para cuando apagué las luces esa noche, mi plan ya estaba formándose. No era venganza por lo que había hecho. Era un cierre para la versión de mí mismo que le creyó. El hombre al que pensó que había engañado ya no existía. El que se tomaría su tiempo para hacer que su verdad se desmoronara públicamente, ese hombre acababa de nacer. La noche de la gala llegó como una tormenta en la que había estado esperando entrar. Camila había estado hablando de este evento durante semanas. La subasta benéfica más grande que su galería había organizado. Sus clientes, amigos e incluso sus padres asistirían. Había ensayado cada discurso, cada cambio de atuendo, cada sonrisa. Por fuera, se suponía que sería su momento de triunfo. Para mí, iba a ser su perdición. La galería en sí parecía sacada de una revista, luces ámbar suaves, altas paredes blancas, bandejas de champán deslizándose entre trajes caros. Había música clásica de fondo, risas educadas en el aire y una gran cortina roja cerca de la parte trasera cubriendo lo que se suponía que era la pieza destacada de la noche, la obra maestra de curaduría de Camila. Me vio casi de inmediato cuando entré. Se veía deslumbrante, por supuesto, con un elegante vestido negro y unos pendientes de diamantes que, ahora que lo pensaba, nunca le había visto comprar. Corrió hacia mí, me besó en la mejilla y me agradeció por venir. Su tono era ligero, pero sus ojos eran cautelosos, inquisitivos. Creo que le sorprendió que apareciera. Sonreí y le entregué una pequeña caja envuelta. Dentro, le dije, estaba mi contribución personal a la exposición. Ella sonrió, aliviada de que estuviera jugando de nuevo al prometido comprensivo, y le dijo a uno de los asistentes que la exhibiera bajo la cortina roja junto con las otras obras centrales. Ni siquiera miró dentro. Bien. Ese era el plan. A lo largo de la velada, me mezclé con sus padres, observé la forma en que su padre evitaba el contacto visual con ella y escuché los intentos de Linda por mantener la conversación civilizada. No mencionaron a Alejandro ni el desastre de la cena, pero su tensión era palpable, como si supieran que algo no estaba bien. Y entonces lo vi a él, Alejandro. Entró tarde, seguro de sí mismo, rodeado de dos socios. Alto, engreído, caro. Llevaba ese tipo de arrogancia que solo se gana saliéndose con la suya durante mucho tiempo. En el momento en que Camila lo vio, se quedó helada por medio segundo antes de recuperar la compostura. No fue a saludarlo de inmediato, pero todo su lenguaje corporal cambió. Sus hombros se tensaron. Su risa se volvió más fuerte, más forzada, como si fuera consciente de cada mirada.
Él se movió hacia ella casualmente, de la manera en que lo hace alguien que está acostumbrado a ser bienvenido. Ella finalmente se giró, sonrió demasiado ampliamente y lo presentó a algunos donantes. La forma en que se miraron no era profesional. Era la forma en que se mira la gente cuando intenta no tocarse en público. Las horas se alargaron hasta que comenzó la subasta. Camila subió al escenario para dar su discurso, perfectamente pulido, cada palabra ensayada. Habló de arte, filantropía y gratitud. Sus padres aplaudieron educadamente. Alejandro aplaudió más fuerte. Luego sonrió y señaló la cortina roja detrás de ella, anunciando la pieza sorpresa final, donada anónimamente por un amigo personal de la galería. La cortina cayó, las luces iluminaron el marco y la sala quedó en silencio. En el lienzo había una gran foto impresa, una imagen fija de una cámara de seguridad que mostraba a Camila de pie en el porche de nuestro apartamento. Su cabello desordenado, la chaqueta medio caída del hombro, besando a Alejandro bajo el brillo amarillo de la luz del porche. Se pudo oír el jadeo colectivo que recorrió a los invitados. Alguien dejó caer su copa. La mano de Linda voló a su boca. El rostro de Roberto se volvió gris como la piedra. Camila se quedó paralizada. Durante varios segundos, ni siquiera respiró. Luego tropezó fuera del escenario, murmurando algo sobre una confusión y vandalismo. Pero la imagen era clara, con fecha y hora. Innegable. La gente comenzó a susurrar. Los teléfonos se levantaron, tomando fotos. Los socios de Alejandro se alejaron de él lentamente como si su reputación fuera contagiosa. Camila finalmente llegó al marco e intentó arrancarlo, pero los gancos resistieron. Se giró hacia mí. Nuestras miradas se encontraron a través de la sala. Esa mirada no era de culpa. Era de terror. No dije ni una palabra. Simplemente asentí una vez, el más mínimo reconocimiento, luego me di la vuelta y salí caminando entre la multitud. Sin gritos, sin confrontación, solo un silencio que hablaba más fuerte que cualquier cosa que pudiera haber dicho. Para cuando llegué a la calle, ya podía oír voces alteradas dentro. El tono frenético de Camila. Roberto gritando algo. El caos de una vida perfecta colapsando en público. Al día siguiente, mi teléfono explotó con llamadas perdidas, mensajes y correos electrónicos. El nombre de Camila aparecía una y otra vez, sin leer. No contesté. Esa tarde, apareció en mi apartamento. Su maquillaje estaba corrido. Su vestido de la noche anterior estaba arrugado, los ojos hinchados de llorar. Siguió llamando a la puerta hasta que abrí. Empezó con excusas. Estaba sola, confundida, presionada. Afirmó que Alejandro la manipuló, que fue un error que no significaba nada. Dijo que todavía me amaba. La dejé hablar. Se estaba desmoronando rápidamente, desesperada por remendar algo que ya era ceniza. Cuando finalmente se detuvo, le hice una pregunta. ¿Cuánto tiempo llevaba pasando? Dudó, y luego dijo, alrededor de un año. Eso era todo lo que necesitaba. No grité. No maldije. Solo le dije que se fuera. Me rogó que no arruinara su carrera, que podría arreglar la reputación de la galería si la ayudaba a hacer control de daños. Me reí, no por crueldad, sino por incredulidad. La arrogancia de seguir pensando que yo era parte de su plan de rescate. Después de que se fue, me senté en silencio durante mucho tiempo. Pensé que había terminado, pero el destino no había acabado de remover el cuchillo en la herida. 3 días después, recibí un paquete en el trabajo. Sin remitente. Dentro había un sobremanila lleno de documentos financieros, extractos bancarios, transferencias electrónicas, facturas de la empresa de Alejandro a la galería de Camila marcadas como servicios de consultoría. Las sumas eran absurdas, cientos de miles de pesos. Algunas estaban etiquetadas como consultoría de adquisición privada. Otras no tenían descripción alguna. No se necesitaba mucho para entender. Alejandro no era solo su amante. Le estaba pagando, disfrazando el romance como un negocio. Era su patrocinador, su respaldo silencioso, su red de seguridad. No sabía quién había enviado el sobre. Tal vez uno de los socios de Alejandro que quería protegerse. Tal vez Roberto, tal vez Linda,
Pero fuera quien fuera, acababan de entregarme la pieza del rompecabezas que faltaba. A la mañana siguiente, la historia estaba en todas partes en los círculos de arte locales. Escándalo en la galería, el romance de la directora expuesto en la gala benéfica. Las fotos del evento se habían filtrado. El marco, las caras, el caos, todo era público ahora. La empresa de Alejandro suspendió su patrocinio. Su esposa solicitó el divorcio en una semana. La junta directiva de su empresa abrió una investigación interna. La galería de Camila cerró temporalmente, pero todos sabían lo que eso significaba. No volví a hablar con ella. No lo necesitaba. Ya lo había dicho todo a través de esa fotografía. A veces la venganza no necesita palabras. Solo necesita un momento, uno que atrape a todos mirando. Pero incluso entonces, todavía había un extraño vacío en mí. Pensé que exponerla se sentiría como una victoria. En cambio, se sintió como el silencio después de una tormenta. Calma, pero atormentada. Aún así, sabía una cosa. Ella había construido su mundo sobre el engaño. Y yo le había quitado lo único que lo mantenía unido, el control. Y eso, me di cuenta, era el único cierre que iba a necesitar. El escándalo no se desvaneció. Detonó y dejó un cráter. En 48 horas, todos en el círculo profesional de Camila habían oído sobre el incidente de la gala. La foto de ella y Alejandro se extendió por foros de arte, blogs de chismes y redes sociales más rápido de lo que cualquier comunicado de prensa de su galería había logrado jamás. Su nombre, una vez ligado al éxito ascendente, ahora era arrastrado por secciones de comentarios junto a palabras como romance, malversación y financiación fraudulenta. Intenté mantenerme al margen. No respondí a las llamadas de los periodistas e ignoré los mensajes de amigos que querían la primicia, pero no importaba. La historia creció por sí sola. Sus padres publicaron una breve declaración pública sobre estar profundamente decepcionados por los acontecimientos recientes, lo que solo confirmó que los rumores eran ciertos. Camila me llamó varias veces al día durante una semana seguida. Cuando no contestaba, cambió a largos y emotivos correos electrónicos que llenaron mi bandeja de entrada de disculpas, explicaciones y, a veces, amenazas. Una mañana, escribió que si no hablaba con ella, haría pública la verdad. Pero nunca dijo a qué verdad se refería. Quizás quería asustarme. O quizás estaba fanfarroneando. De cualquier manera, no me importaba. La verdad ya estaba a la vista. Unos días después, recibí una llamada de Roberto. Pidió volver a reunirse, y esta vez su tono era diferente. No era de disculpa, no era de enojo, solo cansado. Nos encontramos en la misma cafetería de antes. Parecía más pequeño de alguna manera, como si el escándalo le hubiera quitado algo físicamente. Me agradeció por ser civilizado durante el caos y dijo que entendía por qué había hecho lo que hice, aunque deseaba que lo hubiera manejado en privado. Le pregunté si sabía sobre el dinero que Alejandro estaba canalizando a la galería de Camila. No respondió directamente, pero el silencio fue suficiente. Después de una larga pausa, admitió que Camila siempre se había sentido atraída por los atajos, que nunca se había contentado con ganar las cosas lentamente. Sus padres la habían cubierto antes, suavizaron pequeños escándalos, pequeñas deudas, pequeños engaños. Pero esta vez, dijo en voz baja, no podemos limpiarlo. Me dijo que le habían retirado todo el apoyo financiero. Estaban vendiendo su casa de vacaciones para cubrir las deudas pendientes de la galería, ya que el nombre de su familia estaba vinculado a ella. Luego dijo algo que nunca olvidaré. Si te vuelve a llamar, no contestes. Deja que se consuma en su propio fuego. Esa noche, Camila apareció de nuevo en mi edificio. La vi desde la ventana antes de que siquiera llamara al timbre, de pie junto a su coche, envuelta en un abrigo, con el pelo revuelto por el viento. Parecía alguien que no había dormido en días. En contra de mi buen juicio, abrí la puerta y la dejé subir. Se sentó en el sofá sin preguntar, con los ojos recorriendo la habitación como si esperara ver rastros de sí misma todavía allí. Todo se ha ido, dijo finalmente. La galería, mis cuentas, mi trabajo. Todos piensan que robé las donaciones. La esposa de Alejandro publicó esa foto nuestra en la página de su empresa. Mis padres ni siquiera me hablan. No respondí.
Solo la observé. Continuó, dijo que Alejandro la había cortado por completo, bloqueado su número y se había ido del país para evitar la investigación que su junta directiva estaba llevando a cabo. Las transferencias de dinero entre sus empresas estaban siendo auditadas y la trataban como a una criminal. Se le quebró la voz al decirlo. No robé nada, Daniel. ¿Él me utilizó? Casi podía creer esa parte. Alejandro siempre había parecido un hombre que solo invertía en personas que podía poseer. Pero también sabía que Camila no era inocente. Ella misma había construido el escenario y había salido al centro de atención voluntariamente. Cuando se dio cuenta de que no iba a consolarla, cambió de tono. «Podrías ayudarme», dijo suavemente. «Podrías decirles que sabías de las donaciones, que no era personal, solo negocios. Me estarías salvando». Casi me reí. La mujer que me traicionó, mintió a sus padres, se humilló públicamente y aceptó dinero de su amante, ahora me pedía que rescatara su reputación. La audacia era casi admirable. Le dije que no podía, no porque quisiera venganza, sino porque necesitaba enfrentar lo que había creado. Se fue sin decir otra palabra, cerrando la puerta con tanta fuerza que hizo temblar las paredes. La semana siguiente, Camila renunció oficialmente a su cargo de directora de la galería. Los donantes exigieron la restitución. La junta directiva presentó una demanda civil. La esposa de Alejandro solicitó el divorcio y filtró capturas de pantalla de transferencias bancarias y correos electrónicos a la prensa, demostrando que el romance había comenzado mucho antes de lo que nadie sospechaba. El nombre de Camila se volvió radiactivo en la escena artística. Ninguna galería la contrataría. Ningún coleccionista le compraría. Intentó reconvertirse en trabajadora independiente, vendiendo servicios de consultoría en línea, pero el escándalo la siguió como una sombra. 2 meses después, supe que se había mudado de la ciudad. Algunos decían que se fue a vivir con una amiga a Querétaro. Otros decían que trabajaba en una pequeña tienda de artesanías con un apellido falso. No verifiqué nada de eso. La curiosidad se había extinguido para entonces. En cuanto a Alejandro, su caída fue más pronunciada. El acuerdo de divorcio le costó casi todo. La junta directiva de su empresa votó para destituirlo como director ejecutivo. Cuando concluyó la auditoría, resultó que algunos de los fondos de consultoría que pagó a Camila provenían de un fondo de inversión compartido, lo que desencadenó una investigación financiera a gran escala. No fue acusado penalmente, pero su carrera terminó discretamente. Mientras tanto, la vida a mi alrededor comenzó a normalizarse. Vendí el apartamento que habíamos compartido y me mudé a uno más pequeño en las afueras de la ciudad. No se trataba de huir. Se trataba de empezar en un lugar que no oliera a su perfume ni llevara el eco de sus mentiras. Seguí trabajando, evité los chismes y rechacé todas las ofertas para contar mi versión de la historia. Ya no importaba. La verdad ya era evidente por sí misma. Unos meses después, fui a una nueva exposición de arte en el centro. La organizaba una galería diferente, más pequeña, más humilde, pero dirigida por gente decente. No estaba allí para pensar en el pasado. Solo quería volver a ver cómo era la honestidad en el arte. En la última sala, escondida entre piezas abstractas y esculturas silenciosas, vi una fotografía que me dejó helado. Era una reimpresión de mi vieja foto de la gala, la de Camila y Alejandro en el porche. Pero esta vez, la imagen había sido editada, recortada de forma ajustada, de modo que solo quedaban las tenues siluetas bajo la luz. El título debajo decía, Exposición, y debajo de eso, en letras pequeñas, donado anónimamente. Me quedé allí mucho tiempo, mirándola fijamente. No sentí ira ni triunfo, solo una extraña y limpia quietud. Quienquiera que la hubiera colocado allí conocía la historia detrás de ella, pero nadie más en esa sala lo sabía. Para ellos, era solo una foto inquietante sobre secretos. Para mí, era un cierre. Al salir, el director de la galería me agradeció por venir y dijo algo sobre cómo el arte tiene una forma de convertir el dolor en permanencia. Asentí porque tenía razón. Afuera, el aire de la tarde era fresco y tranquilo. El caos se había ido. El ruido de la traición, la humillación y la venganza finalmente se había calmado. Lo que quedaba no era amargura. Era paz despojada de ilusión.
Camila se había destruido a sí misma persiguiendo algo que nunca pudo conservar. Alejandro había comprado poder solo para perder todo lo que éste podía comprar. Sus padres habían aprendido lo que realmente cuesta la permisividad. Y yo había aprendido que la venganza más satisfactoria no es ruidosa ni cruel. Es simplemente marcharse mientras el mundo observa cómo las personas que te hicieron daño se desmoronan por sí mismas. Nunca la volví a ver. Y por primera vez en 2 años, no quise hacerlo. Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios a continuación y no olvides darle me gusta, compartir y suscribirte a Ecos de la Vida.